No fue el olor del pastel ni el murmullo de los invitados lo que me inquietó aquella noche, sino la mirada de Verónica. Su sonrisa era impecable, su voz dulce, pero sus ojos estaban vacíos. La conocía demasiado bien para no reconocer esa calma fingida. Era mi cumpleaños número 66, y por primera vez en mucho tiempo, todos estaban reunidos en mi casa de la colonia Providencia. Julián, mi hijo, se empeñó en que Verónica organizara todo. Ella aceptó con un entusiasmo que en otro tiempo habría agradecido, pero ahora me parecía demasiado medido, demasiado calculado. «Suegra, este año no tendrá que mover ni un dedo», me dijo al llegar, con ese tono amable que siempre esconde veneno. «Todo está bajo control». Asentí y sonreí. Aprendí hace años que con esa mujer era mejor escuchar que discutir. Lidia, su madre, se sentó junto a mí. Era una señora simpática, un poco presumida, pero al menos sincera. Entre nosotras nunca hubo enemistad, solo esa distancia cortés de quienes saben que comparten una mesa, pero no un destino. La cena empezó entre risas forzadas. Emiliano, mi nieto, jugaba con las servilletas, haciendo avioncitos de papel. Su inocencia era el único respiro en aquella reunión que parecía más un examen de resistencia. Julián hablaba de su trabajo en voz alta, intentando distraerme. Yo asentía, fingiendo interés, mientras mi atención seguía fija en las manos de Verónica, en cómo movía los cubiertos, en cómo se aseguraba de que todos sirvieran del mismo plato. Menos ella. Cuando colocó mi plato frente a mí, lo hizo con una lentitud calculada. «Espero que le guste, Patricia. Es una receta especial», susurró. Su voz tembló apenas un segundo. No era nerviosismo, era tensión contenida. Y en ese instante algo dentro de mí se activó. Llamémosle intuición o instinto de supervivencia. Algo me dijo que no debía probar ese plato. Fingí acomodarme en la silla, y mientras todos hablaban, hice el cambio. Coloqué discretamente mi plato frente a Lidia y tomé el suyo. Nadie lo notó, ni siquiera Verónica. Los minutos siguientes pasaron lentos, densos. Sentí el corazón en la garganta mientras levantaba el tenedor y probaba una mínima porción del guiso. El sabor era normal, pero el silencio que siguió me pareció insoportable. Fue entonces cuando escuché un ruido. Un golpe suave, luego un jadeo. Lidia dejó caer su copa. Su rostro se volvió pálido y sus manos comenzaron a temblar. «¡Mamá!», gritó Verónica saltando de su asiento. Julián corrió hacia ella, desesperado. Emiliano soltó el tenedor y entre el caos, su vocecita se coló como un susurro imposible de ignorar. «¡Mamá!». El plan funcionó. Nadie pareció escucharlo, nadie excepto yo. Me quedé helada. Las palabras del niño resonaron como un eco dentro de mi cabeza, golpeando una y otra vez la misma certeza que no quería aceptar. Verónica lloraba, o fingía llorar, mientras su madre caía desplomada al suelo. Julián la sostenía, sin entender nada. Yo, en cambio, lo entendí todo. El aire en la casa se volvió irrespirable. Los gritos se mezclaban con el sonido de los cubiertos cayendo al suelo. Llamaron a emergencias. Alguien intentó abrir las ventanas. Yo no me moví. Me quedé sentada, mirando mi plato vacío, recordando el momento exacto en que lo cambié. Cuando los paramédicos llegaron, Verónica se aferró al cuerpo de su madre, gritando como si su dolor fuera real. Emiliano, en cambio, se quedó a mi lado, con los ojos grandes, mirándome en silencio. Me tomó la mano y susurró algo que me heló la sangre. «Mamá dijo que tú ibas a dormir para siempre». No supe qué responder. Solo lo abracé. Sentí su respiración temblorosa contra mi pecho y comprendí que aquella noche no solo me habían querido matar, también habían querido borrar mi lugar en esa familia.
Mientras la ambulancia se alejaba con Lidia dentro, Verónica seguía llorando en los brazos de Julián. Yo la observé en silencio. En su llanto había rabia, no tristeza. Y supe, con una claridad que dolía, que esa cena no había sido un homenaje. Había sido una sentencia. Esa fue la noche en que dejé de ser una madre agradecida y me convertí en algo que nunca imaginé. Una mujer dispuesta a descubrir la verdad, cueste lo que cueste. El hospital olía a desinfectante y mentiras. Lidia murió poco después de llegar. Lo anunciaron con esa voz profesional que intenta sonar compasiva, pero que ya está acostumbrada a las tragedias. Verónica se desplomó en los brazos de Julián, llorando con un dramatismo digno de telenovela. Él la abrazaba, confundido, repitiendo: «Tranquila, mi amor, tranquila». Yo permanecí sentada en una esquina, sin decir palabra. No lloré. No moví un solo músculo. Solo observaba. Mi corazón latía despacio, con una calma que me asustaba. Todo en mí sabía que no era una muerte natural. Nadie se desploma así. Nadie se apaga tan rápido sin una causa. Una enfermera entró para hacerme firmar un documento. Su mano temblaba. Evitaba mirarme a los ojos. «¿Qué le pasó exactamente?», pregunté. La mujer dudó. «Fue un shock tóxico, señora, aunque el médico dijo que era mejor esperar los resultados del laboratorio». Shock tóxico. 2 palabras que sonaron más como una excusa que una explicación. Verónica fingía sollozar, pero entre sus lágrimas se coló una mirada fugaz hacia mí. Una mirada fría, calculadora. No duró más de un segundo, pero bastó. En ese parpadeo supe que ella entendía que yo sabía. Entre nosotras no hicieron falta palabras. Su fracaso estaba escrito en sus ojos. Julián se acercó a mí. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó con esa voz quebrada que todavía me hacía recordar al niño que alguna vez fue. «Sí, hijo», respondí con calma, solo un poco cansada. Él asintió, aliviado, sin sospechar nada. Qué fácil es engañar a quien quiere creer que todo está bien. Cuando por fin nos dejaron salir, Verónica se detuvo en el pasillo, apoyada en la pared, fingiendo debilidad. Julián fue por agua, y en ese instante ella me habló sin mover los labios. «Usted debía ser», murmuró apenas, casi inaudible. «Pero no importa. Siempre hay otra oportunidad». Su voz fue un hilo venenoso, apenas audible entre los murmullos del hospital. No respondí. La miré en silencio, con esa calma que solo una mujer vieja aprende a dominar. Sentí que en mi pecho algo se acomodaba. No era miedo, era certeza. Esa noche regresamos a casa. Julián llevó a Verónica directo al dormitorio, insistiendo en que descansara. Emiliano dormía. Yo me quedé en la sala, frente a los platos aún sin lavar, frente a la copa rota que nadie se había atrevido a recoger. La mancha en el mantel me recordó la sangre seca de mi parto, la primera vez que lo tuve en brazos. Era el mismo hijo que ahora dormía al lado de una asesina. Tomé el teléfono, marqué el número del hospital y pedí que me informaran los resultados de toxicología. No podían darlo sin autorización familiar. Fingí ser la hija de la difunta. Anoté el nombre del médico y su horario. Al colgar, me di cuenta de que mis manos ya no temblaban. Abrí la nevera buscando agua. El interior me devolvió un reflejo pálido, cansado, pero con una determinación que no recordaba en mí. «Ya no voy a esperar», me escuché decir en voz baja. «Voy a descubrir la verdad». Cerré la puerta de la nevera y en el cristal vi mi propio rostro. No el de una anciana indefensa, sino el de alguien que, al perder el miedo, se vuelve peligrosa. Esa noche no dormí. Escuché los pasos de Verónica en el pasillo, el susurro de su voz al hablar por teléfono, el tono fingido del dolor. Cada palabra era un recordatorio de lo que intentó hacerme.
Lidia había muerto por error. El veneno no la reconoció como su dueña. Y mientras me servía un vaso de agua, comprendí que mi nuera no había matado por impulso. Lo había planeado. Con cuidado, con tiempo, con paciencia. Pero ahora la paciente sería ella, y yo sería quien controlara el experimento. A la mañana siguiente la casa tenía un silencio que dolía. Julián se había ido temprano al trabajo. Verónica dormía, o fingía hacerlo. Yo me quedé en la cocina, mirando la mesa donde casi me muero. La taza de café humeaba frente a mí, pero no la toqué. Pensaba en Lidia, en su cuerpo cayendo, en el niño diciendo, «El plan funcionó». Cada recuerdo me golpeaba como si todavía estuviera allí, en esa cena, atrapada en el instante que cambió todo. Abrí la ventana para ventilar el olor rancio del miedo. Mientras movía las sillas, noté algo en el suelo, junto al cubo de basura. Una pequeña botella de vidrio, sin etiqueta. La tomé con cuidado. Olía a metal, a algo químico, artificial. No era perfume, ni medicina. Era otra cosa. La sostuve un momento, mirándola a contraluz. Tenía un residuo amarillento en el fondo. No necesitaba un laboratorio para entender lo que era. Veneno. Y no cualquiera. Algo que había sido manipulado con precisión. Solo una mente fría, calculadora, podía haberlo preparado. Guardé la botella en una bolsa y la escondí detrás del horno, donde Verónica nunca miraba. Luego limpié la mesa, cada esquina, cada plato, como si pudiera borrar la sombra de la muerte que había pasado por ahí. No era limpieza, era preparación. Cada movimiento me ayudaba a pensar. Mientras lavaba los trastos, recordé algo que mi esposo, Ernesto, solía decir cuando trabajaba en el laboratorio de la universidad. El veneno más efectivo no es el que mata rápido, sino el que pasa desapercibido. Pensé en Verónica, en su sonrisa perfecta, en su paciencia. Era la alumna ideal para esa lección. A media mañana bajó a la cocina. Su voz, aún ronca de tanto fingir llanto, sonó forzada. ¿Dormiste algo, Patricia? Lo justo, respondí, sin levantar la vista. Yo tampoco. No puedo creer lo que pasó. Pobre mamá. Dijo, y su voz se quebró justo en la sílaba precisa para parecer sincera. La vida es frágil, contesté. Uno nunca sabe cuándo se acaba. Por un segundo vi cómo se le tensaban los hombros. Me miró, intentando descifrar si mis palabras tenían otro sentido. Yo seguí lavando, tranquila, como si hablara del clima. Cuando se fue, revisé los armarios. Ella había reorganizado todo. Las especias estaban cambiadas, los frascos etiquetados de nuevo. En su orden había intención. Nadie mueve un hogar ajeno sin querer controlar lo que ocurre dentro. Por la tarde, Julián me llamó desde la oficina. «Mamá, por favor, no hagas comentarios raros. Verónica está muy afectada». «No te preocupes, hijo. No diré nada». Y era cierto. No diría nada. Aún no. Esa noche esperé a que todos se durmieran. Bajé descalza, con el corazón retumbando, y saqué la botella escondida. Con una servilleta limpié los restos del líquido y la envolví con cuidado. Luego abrí un cajón donde guardaba mis documentos viejos. Allí, entre papeles de la pensión y fotografías, la guardé. Era mi primer prueba. Al volver al comedor, vi la silla donde Lidia te había caído. Me senté allí. Cerré los ojos y respiré hondo. Pensé en cómo una vida puede torcerse en segundos. En cómo los hijos cambian de madre cuando el dinero y la ambición entran en casa. Ya no voy a esperar. Susurré al vacío. Voy a descubrir la verdad. Esa fue mi declaración de guerra. No con gritos ni golpes, sino con silencio. El silencio que desespera, que confunde, que observa. Desde ese día la casa dejó de ser de ella.
Volvió a ser mía. Pero ahora era un campo de batalla. Y cada sonrisa que diera, cada palabra que dijera, sería parte de mi plan. Los días siguientes fueron un teatro. Verónica insistía en cocinarlo todo. «Para que descanses, Patricia», decía con esa dulzura empalagosa que solo usa quien oculta algo. Yo la observaba en silencio, memorizando cada movimiento, cada ingrediente, cada gesto. A veces creía que me hablaba solo para ver si reaccionaba. Pero yo no daba señales. Había aprendido que el silencio también investiga. Una tarde, mientras ella mezclaba algo en la licuadora, abrió un frasco de leche y lo vertió sin mirar. El olor me pareció raro. No agrio, sino metálico, como cuando uno toca monedas con las manos húmedas. Fingí marearme. «¿Te sientes bien?», preguntó simulando preocupación. «Un poco de náusea, nada grave», respondí llevándome la mano al pecho. Su rostro se iluminó apenas, tan rápido que cualquier otro no lo habría notado. Era satisfacción pura. Pero al instante volvió a su papel de nuera afectuosa. «Si quieres, preparo otra cosa». «No, no te molestes», dije. «Solo necesito descansar». Subí despacio a mi habitación, aunque mi verdadero destino era otro. Bajé de nuevo cuando ella salió a dejar a Emiliano en clases y fui directo a la cocina. Revisé cada frasco, cada recipiente. Nada. Todo parecía normal. Hasta que vi un cuaderno sobre la repisa. Era el de las recetas familiares, o eso creí. Las primeras páginas estaban llenas de notas inocentes. Pasteles, caldos, postres. Pero conforme avancé, la letra se volvía más apurada, más torpe. Había palabras tachadas, fórmulas químicas, y entre ellas, una me heló la sangre. Cianamida cálcica. Recordé esa palabra. Ernesto la mencionaba en su laboratorio, siempre con cuidado. Altamente tóxica, decía. Una dosis mínima puede ser letal. Sentí un escalofrío. Mi difunto esposo, sin saberlo, me había dejado la pista que ahora necesitaba. Fotografié las páginas con mi teléfono y volví a colocar el cuaderno exactamente donde estaba. Cuando Verónica regresó, yo ya estaba en el sofá, tejiendo con la serenidad de una santa. «¿Descansaste?», preguntó. «Sí, hija. Dormí como hacía años no dormía», le respondí sin levantar la vista. Ella me miró un segundo más de lo necesario. Quería encontrar grietas. No las había. Esa noche cenamos juntos. Julián habló de su trabajo. Emiliano, de la escuela. Verónica reía, pero su risa tenía un eco hueco. En cada carcajada parecía medir el tiempo, esperando algo. Yo comí despacio, cada bocado analizado antes de llegar a mi boca. Sentía la textura, el sabor, la temperatura, como si cada comida pudiera ser la última. Al terminar, me levanté antes que todos. «Voy a preparar té», dije. «Yo te ayudo», ofreció ella, y se adelantó a servirme. La vi añadir miel al agua. Revolvió y luego me acercó la taza. La sostuve, pero antes de beber, la empujé suavemente hacia ella. «Prueba tú primero, hija, solo para saber si no está muy dulce». Sus ojos se abrieron apenas un segundo. Luego sonrió. «No, gracias. Estoy a dieta». Esa negación fue su confesión más clara. No necesitaba laboratorios para saberlo. Tomé la taza, fingí un sorbo y sonreí. «Perfecto». Guardé el frasco de miel en mi bolso cuando nadie miraba. Era la segunda prueba. Esa noche, mientras todos dormían, escuché el leve zumbido del refrigerador y el reloj marcando las 2. Me senté en la oscuridad con el frasco frente a mí. Pensé en Lidia, en el sabor metálico de la leche, en la palabra escrita en el cuaderno. Ya no era intuición. Era evidencia. El veneno tenía nombre. Y también tenía rostro.
Al tercer día después de la muerte de Lidia, Emiliano empezó a dibujar compulsivamente. Pasaba horas con sus crayones, murmurando cosas que no entendía. Verónica decía que era su forma de procesar el trauma, pero algo en la manera en que el niño bajaba la voz cada vez que ella entraba al cuarto me hizo sospechar que había más. Una tarde, mientras ella estaba en el supermercado y Julián dormía una siesta en el sofá, fui al patio. Emiliano estaba allí, sentado en el piso con una hoja grande. Dibujaba con concentración absoluta. Cuando me vio, la escondió detrás de la espalda. «¿Qué haces, mi amor?», pregunté suavemente. «Nada, abuela», respondió con la voz temblorosa. «¿Nada?», sonreí. «A mí me parece que dibujas algo importante». Dudó unos segundos y al final extendió la hoja. Era una mesa. 4 personas alrededor. Una figura estaba caída al suelo, con una línea roja que salía de la boca. En la esquina superior, con letras torcidas de niño pequeño, había una palabra: plan. Me quedé mirándolo. No supe qué decir. «¿Quién te enseñó a escribir eso, mi vida?», pregunté despacio. «Mamá», susurró. «Me dijo que era una sorpresa, que no lo contara». El aire me faltó. Tragué saliva y lo abracé fuerte. «No te preocupes, Emiliano», le dije al oído. «A veces los adultos hacen cosas malas, pero tú no hiciste nada malo, ¿sí?». Él asintió, sin comprender del todo. Lo sentí temblar. Guardé el dibujo dentro de un libro de recetas que ya no usaba. Era la tercera prueba. El testimonio más puro. El de un niño que no sabía mentir. Por la noche, mientras cenábamos, lo observé. Emiliano apenas tocó la comida. Verónica insistía en que comiera. «Emi, tienes que alimentarte». «No tengo hambre, mamá». «Por favor, por lo menos un poquito», dijo con voz suave, pero su mano temblaba. El niño me miró. Sus ojos buscaban permiso. «Si no quiere, no lo fuerces», dije yo, sin levantar la voz. Verónica me lanzó una mirada cortante. «Con razón el niño hace lo que quiere», murmuró. «Siempre lo malcría». Julián interrumpió el silencio. «Basta, Verónica. Hoy no». Ella apretó los labios, se levantó de la mesa y se encerró en el dormitorio. Después de lavar los platos, Julián se acercó. «Mamá, te agradezco que estés aquí. No quiero que malinterpretes nada». «Verónica está muy alterada». «Lo sé», respondí con calma. «Todos lo estamos». Pero él no entendía. Nadie entendía. La calma que me envolvía no era resignación. Era la precisión con la que se prepara una verdad antes de ser mostrada. Cuando Emiliano se fue a dormir, me quedé sola con mis pensamientos. Saqué el dibujo. Lo observé bajo la luz tenue del comedor. La línea roja que salía del cuerpo caído parecía sangre. El trazo era firme, no accidental. El niño había visto. Quizás no todo, pero lo suficiente. Me dolía imaginar lo que podía haber escuchado. Las conversaciones, los susurros, las instrucciones. Un niño guardasecretos sin comprender su peso. Y Verónica, en su crueldad, había usado su inocencia como cómplice. A medianoche, escuché la puerta del dormitorio abrirse. Eran pasos suaves, medidos. Me quedé inmóvil, fingiendo sueño. Verónica se asomó al comedor, miró la mesa y luego subió las escaleras. Tal vez buscaba el cuaderno. Tal vez el dibujo. No encontró nada. Cuando la oí volver a cerrar la puerta, sonreí en la oscuridad. Ya no era yo quien vivía con miedo. Era ella. El dibujo seguía guardado. El niño dormía tranquilo. Y por primera vez en semanas, sentí que el destino empezaba a moverse. Lento, inevitable, en mi dirección. Esa noche la casa entera parecía contener la respiración. Verónica se había acostado temprano, pero escuché cómo hablaba en voz baja detrás de la puerta. No era un llanto, era una conversación.
Cada pausa sonaba calculada, como si temiera que alguien la oyera. Yo, sentada en la sala con las luces apagadas, aguardaba. A veces no se necesita moverse para escuchar. Basta con dejar que el silencio hable. A las 11:10, el teléfono del pasillo sonó. Verónica salió rápido del cuarto y respondió antes de que Julián despertara. Su voz, baja y tensa, viajó por el cable hasta mis oídos. «Falló», dijo. «No sé qué pasó, pero salió mal». Hizo una pausa. Luego, casi en un susurro: «Haré otra cena. Nadie repetirá el error». Mis manos se cerraron en el aire. La certeza que ya me habitaba se volvió acero. La oí respirar hondo, disimular la rabia. «No, él no sospecha nada», continuó. «Ella sí, pero no tiene pruebas. Ella, yo». Lo dijo con desprecio, como si ni siquiera fuera una persona. Colgó después de unos segundos. Escuché el clic del teléfono y sus pasos volviendo al dormitorio. Yo me quedé ahí, inmóvil, contando hasta 100. Cuando me levanté, el cuerpo me pesaba como si hubiera envejecido 20 años más. Pero en realidad, esa llamada me había devuelto juventud. La de la mente despierta. La de la mujer que planea. Al día siguiente fingí normalidad. Preparé desayuno, planché un mantel, hablé con Emiliano sobre la escuela. Verónica sonreía, pero sus ojos no me miraban de frente. Cada palabra suya tenía un tono diferente, un temblor que antes no estaba. El miedo había empezado a visitarla. «Mamá Patricia», dijo al mediodía, usando por primera vez en meses un tono dulce. «Quiero invitarte a cenar el viernes, una cena en familia para cerrar este ciclo tan doloroso». «Qué buena idea, hija», respondí, conteniendo la sonrisa. Ya era hora de volver a estar juntos. Me miró buscando ironía, pero solo encontró serenidad, porque no hay gesto más inquietante que el de quien ya no teme. Esa tarde, cuando Julián salió a trabajar, subí a su estudio y abrí el pequeño cajón donde guardaba los recibos del teléfono fijo. Entre ellos encontré uno reciente, con un número desconocido marcado varias veces. Lo anoté. Luego llamé a una amiga del hospital, enfermera retirada, que aún tenía contactos. «Necesito saber a quién pertenece este número», le pedí. «¿Es algo grave?» «Digamos que sí». Prometió investigarlo. Yo esperé todo el día con una calma que no sentía desde hacía años. Al anochecer, cuando Emiliano estaba en su habitación, sonó mi celular. Era ella. «Patricia, el número es de un tal Luis Herrera, farmacéutico. Trabajó hace años en la UNAM, en el mismo laboratorio que tu difunto esposo. Luis Herrera». Ese nombre me devolvió imágenes antiguas. Las discusiones de Ernesto en la mesa, los informes, las acusaciones de plagio que nunca me quiso contar del todo. Colgué y me quedé en silencio. La venganza tenía raíces más hondas de lo que imaginé. Verónica no era la mente maestra, era solo una pieza. Alguien más movía los hilos. Bajé a la cocina. Verónica revolvía una olla de sopa. «¿Huele bien?», preguntó con su sonrisa tensa. «Perfecto», dije, y añadí como quien lanza una piedra al agua. A veces el pasado vuelve cuando uno menos lo espera, ¿verdad? Su cuchara se detuvo a medio giro. Por un segundo la máscara se resquebrajó, y entendí que mi silencio la estaba destruyendo más que cualquier palabra. Esa noche dormí tranquila. Por primera vez, no era yo la que temía el próximo movimiento. Era ella. Y yo ya había empezado mi propio juego. El viernes amaneció con una calma que no creí posible. Verónica había pasado la mañana en la cocina, revisando recetas, limpiando, cantando bajito. Cuando una mujer canta mientras prepara la cena de su enemiga, no lo hace por alegría. Lo hace para controlar el miedo. Yo la observaba desde la mesa, fingiendo leer una revista. Cada tanto ella se giraba y sonreía. Esa sonrisa me recordaba a las serpientes.
Bella, pero siempre lista para atacar. «Esta noche todo será especial, Patricia», dijo con un tono tan amable que dolía. «Vamos a dejar atrás los malos entendidos». «Claro, hija, ya era hora», respondí, sin apartar la vista de la revista. Julián estaba emocionado. Creía en esa reconciliación ficticia, y yo lo dejaba creer. Emiliano, en cambio, parecía inquieto. A cada rato se acercaba a mí y susurraba: «Abuela, no tomes nada si mamá te lo da primero». Le acaricié el cabello. «No te preocupes, mi amor. Hoy todos estaremos bien». Cuando dieron las 8, la mesa estaba servida. La vajilla brillante, las copas listas. Verónica se sentó frente a mí, con su vestido de encaje, el mismo que usó en mi cumpleaños. El símbolo perfecto de su soberbia. Trajo té después de la comida. Lo sirvió con cuidado. En el centro de la mesa, un frasco de miel con la tapa ligeramente abollada. Lo noté de inmediato. La etiqueta tenía un pliegue que antes no estaba. «Tómate tu té, Patricia. La miel es nueva. La compré especialmente para ti», dijo sirviéndome. Yo la miré. «Qué detalle tan bonito. Pero pruébala tú primero, hija. Siempre me gusta ver cómo lo disfrutan los jóvenes». «No puedo», dijo rápido. «Estoy a dieta». Esa respuesta, tan ensayada, sonó como una confesión. Sonreí, removí el té y fingí un sorbo. «Está deliciosa», mentí. «Me alegra que sigas cuidando de mí». Sus labios se curvaron apenas. Julián no notó nada. Emiliano sí. Sus manitos se apretaron sobre sus rodillas. Cuando todos terminaron, me levanté con calma. Llevé la taza al fregadero y, sin que nadie lo notara, guardé el frasco de miel en mi bolso. Lo envolví en un pañuelo y lo escondí bajo la bufanda. Era mi tercera prueba. Verónica me observó de reojo. Su instinto le gritaba que algo no cuadraba. Yo fingí torpeza. «Ay, Verónica, casi derramo el té», dije sonriendo. «No te preocupes», contestó, forzando amabilidad. Julián encendió la televisión, hablando de cosas sin importancia. En su inocencia, creía que la tensión era solo el luto, que el tiempo arreglaría todo. Pero el tiempo no cura el veneno, solo lo concentra. Más tarde, cuando todos dormían, bajé al comedor. Tomé una cuchara, abrí el frasco y la acerqué a mi nariz. El olor era suave, pero había algo distinto. Una nota química, un matiz que recordaba a los productos de laboratorio de Ernesto. No era miel pura. Era otra fórmula, una más. Cerré el frasco y lo metí dentro de una caja metálica. «Ya casi, hija», susurré al vacío. «Ya casi descubro todo». A la mañana siguiente, Verónica me ofreció desayuno con un entusiasmo sospechoso. «Dormiste bien, Patricia. Me alegra verte con energía». «Dormí como nunca», respondí. «Creo que por fin entiendo qué me mantiene viva». «¿Y qué es?», preguntó con su sonrisa tensa. «La verdad». Se quedó en silencio. Luego rió, nerviosa. Y en esa risa escuché por primera vez el miedo sincero. El frasco seguía escondido. Nadie lo sabía. Cada prueba que acumulaba era una pieza del rompecabezas. Y cuando el cuadro estuviera completo, no haría falta venganza. Bastaría con dejar que todo saliera a la luz. Porque a veces la justicia no se sirve caliente ni fría. Se sirve con una cucharada de miel. Fue Emiliano quien me dio la siguiente pista, sin saberlo. Una tarde jugaba con el teléfono fijo de la casa, marcando números imaginarios, cuando me dijo con su voz dulce: «Abuela, este teléfono graba las llamadas. Papá dice que es por seguridad». Al principio creí que era una de sus ocurrencias, pero recordé el tono de Verónica durante aquella llamada nocturna. Grabaciones. Seguridad. Quizás ahí estaba la prueba que necesitaba. Esa noche, cuando todos dormían, caminé descalza hasta la sala.
El teléfono estaba sobre la pequeña mesa de madera, con un cable que llevaba hasta una caja negra escondida detrás del mueble. La abrí con cuidado. Tenía un botón rojo parpadeante y una memoria USB conectada. Respiré hondo y la retiré. La conecté en la computadora del estudio, conteniendo el temblor en las manos. Había decenas de archivos, todos con fechas y horas recientes. Comencé a escuchar uno por uno. La primera grabación era inofensiva. Llamadas de Julián al trabajo. Confirmaciones de citas. La segunda, conversaciones triviales. Pero a la quinta grabación, el aire cambió. Era la voz de Verónica. «No te preocupes, Luis. Lo haré bien esta vez. Nadie sospechará». Su voz sonaba distinta, casi autoritaria. «El médico ya firmó la receta. No te preocupes. Lo convencí». Luego una risa, fría. «Solo necesito tiempo. Ella confía en mí». Detuve la reproducción. «El médico». «Luis». Las piezas comenzaban a encajar. Seguí escuchando. En otra grabación mi hijo aparecía. Su voz cansada, confundida. «Verónica, esto ya está yendo demasiado lejos». «¿Ahora te da miedo?», respondió ella con desprecio. «Es por nuestro bien. Es mi madre. Tu madre siempre lo arruina todo. No entiendes. Lo hago por ti. Por nosotros». Sentí un dolor seco en el pecho. Mi propio hijo sabía. Quizá no todo, pero lo suficiente. Su silencio lo hacía cómplice. Seguí escuchando hasta que la voz de Luis apareció por primera vez. Un tono grave, controlado. «Hazlo despacio. No falles otra vez. Si la dosis se altera, todo se arruina». «No fallaré», contestó Verónica. «Esta vez no». Cerré los ojos. Cada palabra era una daga. Y sin embargo, en medio de la rabia, apareció una calma nueva. No necesitaba gritar ni llorar. Tenía lo que buscaba. Guardé la memoria en mi bolso, la misma donde ya descansaba el frasco de miel. Me miré en el espejo del pasillo. Una anciana con ojeras, pero con la mirada firme. Ernesto solía decir que el conocimiento da poder, y por primera vez entendí lo que quería decir. Al amanecer, Verónica bajó a desayunar. La noté inquieta. «¿No durmió, Patricia?» «Un poco», respondí. «Estuve pensando en Lidia». «Ay, sí», dijo bajando la mirada. «La vida es tan injusta». «A veces no», dije clavando los ojos en los suyos. «A veces la justicia se toma su tiempo, pero llega». Se le escapó un pequeño temblor en los labios. No respondió. Ese día, cuando Julián salió a trabajar, conecté la USB en su laptop y copié los archivos. Si algo me pasaba, él los encontraría. No creía que su esposa lo amara más que al dinero, y el miedo hace que los cobardes hablen. Por la noche, escuché a Verónica discutiendo por teléfono. «No, no puedo seguir así». Ella sospecha. Hizo una pausa. «Si vuelve a fallar, lo haré con mis propias manos». Colgó, sin notar que el teléfono grababa todo. Sonreí en la oscuridad. El veneno tenía nombre, voz y ahora también grabaciones. Todo lo que me habían quitado, mi paz, mi confianza, mi lugar, pronto les pertenecería a ellos. Pero no como esperaban, porque cuando el silencio se convierte en evidencia, el culpable ya está perdido. Durante días, las palabras «el médico» me dieron vueltas en la cabeza. No podía dejar de pensar en ese detalle. En las grabaciones, Verónica lo mencionaba con naturalidad, como quien habla de un amigo que cumple favores sucios. Si él existía, debía haber dejado rastro. Y yo sabía perfectamente cómo encontrarlo. Los nombres en las recetas médicas de Lidia. Una mañana, fingí necesitar un control de rutina y le pedí a Verónica que me acompañara al hospital. Aceptó, aunque no le gustó la idea. Mientras esperábamos en la recepción, fingí buscar en mi bolsa, pero en realidad observaba los cuadros colgados en la pared. En uno de ellos reconocí un apellido que me heló la sangre.
Doctor Salcedo. Recordé haber visto ese mismo nombre en una de las grabaciones. El doctor Salcedo firmó la receta. No te preocupes. ¿Qué pasa, Patricia?, preguntó Verónica notando mi distracción. Nada, hija. Solo recordé algo que debo hacer, dije con una sonrisa tranquila. Días después, regresé sola al consultorio del doctor. Fingí ser una paciente despistada y pedí una copia de un informe médico antiguo. Mientras el asistente buscaba el archivo, logré ver una carpeta sobre su escritorio. Entre las hojas había una receta firmada a mano. Cianamida cálcica, dosis controlada. Sentí que el suelo se movía. ¿Puedo hablar con usted un momento, doctor?, pregunté cuando quedamos solos. Él levantó la vista, incómodo. Claro, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Usted firmó esta receta, dije señalando la hoja. ¿Podría explicarme por qué un compuesto tóxico como este estaba en posesión de mi nuera? El hombre se puso pálido. Intentó sonreír. Debe haber un error. Esas recetas son experimentales, cosas de laboratorio. No, doctor. Esas cosas matan personas. Y una ya está muerta. El silencio se volvió pesado. Vi el sudor resbalar por su frente. Ella me dijo que era para investigación universitaria, que su suegra tenía problemas cardíacos y necesitaba un estudio. Me ofreció dinero. ¿Y yo? Su voz se quebró. Usted sabía lo que hacía, le interrumpí. Y ahora tiene dos opciones: contar la verdad o ver cómo su nombre aparece en una denuncia por homicidio. Sus ojos se abrieron con pánico. ¿Quién es usted exactamente? La mujer a la que intentaron envenenar. No esperé respuesta. Tomé la receta, la guardé en mi bolso y salí sin mirar atrás. Al llegar a casa me senté en el comedor. Saqué todo. La receta, las grabaciones, el dibujo de Emiliano, el frasco de miel. Todo estaba allí, en orden. Cada pieza del rompecabezas formaba ya una figura clara. Verónica no actuaba sola, pero era la ejecutora. Luis Herrera era la mente, el doctor, el facilitador, y Julián, el testigo silencioso. Por la noche, cuando Julián regresó, intenté hablar con él. Hijo, ¿recuerdas al doctor Salcedo? Sí, claro. ¿Por qué? Solo curiosidad. Me contaron que trabaja con Luis Herrera. ¿Con Luis?, repitió sorprendido. Pero si ese hombre fue colega de papá. Exacto, respondí. Qué pequeño es el mundo, ¿no crees? Él frunció el ceño, confundido. Verónica entró justo entonces con una bandeja. ¿De qué hablan?, preguntó forzando una sonrisa. De viejos conocidos, contesté sin mirarla. A veces el pasado vuelve de formas curiosas. Ella dejó la bandeja con un golpe seco. Yo no vivo del pasado, Patricia. Ni yo, dije levantándome. Pero algunos fantasmas merecen ser escuchados. Esa noche, en la soledad de mi habitación, abrí una libreta nueva. En la primera página escribí un nombre: Luis Herrera. Debajo, otro: Verónica Ramírez. Y una línea que los unía. La justicia, pensé, no necesita tribunales cuando la verdad comienza pues a gritar por sí sola. Yo solo tenía que empujar un poco más. Muy pronto, todo caería por su propio peso. El cielo se había cerrado sobre Guadalajara con una lluvia persistente, pero dentro de mi casa, el ambiente era aún más pesado. Verónica había insistido en organizar una cena íntima, solo para los tres, ella, Julián y yo. Dijo que quería cerrar heridas, empezar de nuevo. Su tono era tan dulce que dolía. Julián, ingenuo, creyó cada palabra. Yo sabía que era el preludio, el último intento. Pasé el día en silencio, preparando todo con cuidado. Revisé cada cuchillo, cada copa, cada servilleta. No dejé nada al azar.
Había esperado este momento con una paciencia que solo da el dolor. No planeaba vengarme. No exactamente. Lo que quería era dejar que la verdad se sirviera sola. A las 8 llegaron los primeros pasos en el pasillo. Verónica traía un vestido oscuro, el cabello perfectamente recogido y una botella de vino tinto en la mano. «Pensé que podríamos brindar por la familia», dijo sonriendo. «Por supuesto», respondí. «La familia siempre merece un brindis». Julián sirvió las copas. Yo observé el movimiento de sus manos. Verónica, hábil, vertió el vino en la mía y en la de él, dejando la suya apenas llena. No tocó la botella después. Era un gesto pequeño, pero ya lo conocía. Siempre ofrecía lo que no pensaba tomar. «Brindemos», dijo Julián levantando la copa. «Por la paz», murmuró Verónica. «Por la verdad», agregué yo. Las 3 copas chocaron. Nadie habló durante unos segundos. Verónica sonrió y fingió un sorbo. Yo la miré directo a los ojos y, con la lentitud de una condena, intercambié nuestras copas sobre la mesa. Lo hice con naturalidad, como si solo buscara la que tenía más vino. Ella no lo notó. Tomé un trago largo, pausado. El líquido me quemó apenas un poco la garganta. Sabía que lo había logrado. Su rostro cambió. Se quedó mirando mi copa, esperando una reacción que no llegó. «¿Está bien el vino?», preguntó con una voz más aguda de lo normal. «Excelente», respondí con calma. «Tienes buen gusto, Verónica». Julián sonrió, ajeno al intercambio silencioso que se había desatado frente a él. Seguimos cenando. Ella se mostraba inquieta, moviendo las manos, ajustando la servilleta una y otra vez. Yo estaba serena, casi en paz. A la media hora, Verónica se llevó la mano al cuello. Su respiración se aceleró. «¿Te sientes bien?», preguntó Julián alarmado. Ella trató de hablar, pero solo emitió un gemido ahogado. La miré, sin levantarme. Sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. El veneno no perdona equivocaciones. «Debe ser el vino», dije despacio. «Quizás se pasó de fermentación». Julián corrió a su lado, gritó su nombre. Ella cayó de rodillas, luego al suelo. En sus ojos había más sorpresa que dolor. Alcanzó a mirarme antes de perder el sentido. Supe que entendía, que comprendía que había sido ella quien bebió su propia trampa. Llamé a emergencias. Mi voz sonó tranquila, casi profesional. «Mi nuera se desmayó durante la cena», dije. «Por favor, rápido». Cuando llegaron los paramédicos, ya no había nada que hacer. El informe preliminar habló de intoxicación accidental. Nadie sospechó de mí. Nadie preguntó por la botella. Yo la había lavado y dejado secar, sin rastro. Julián lloró toda la noche. Emiliano dormía en casa de un amigo, ajeno a todo. Yo me quedé despierta, observando el cuerpo inmóvil de la mujer que había querido borrarme. No sentí placer, ni alivio. Solo una tristeza enorme, cansada. A veces la justicia no grita, pensé. Solo se sienta a la mesa, espera el momento justo y deja que cada quien beba de su propia copa. Esa noche entendí que la venganza no siempre necesita violencia. A veces basta con dejar que el destino complete su propio experimento. El velorio fue un desfile de hipocresías. Gente que apenas conocía a Verónica llenó la sala con flores y frases vacías. «Tan joven, tan buena madre», decían. Yo me mantuve en una esquina, en silencio, observando. Nadie notó la calma con que sostenía la taza de café, ni el modo en que mis ojos seguían a Julián, que caminaba como un hombre sin alma. Cuando la colocaron en el ataúd, él se arrodilló frente a mí. Su rostro estaba devastado, los ojos hinchados. «No la toques, no te acerques», gritó de pronto levantándose con rabia. «Esto es culpa tuya».
Las miradas de todos se clavaron en mí. Sentí el peso de la acusación, pero no me moví. ¿Por qué dices eso, hijo? ¿Por qué desde que volviste a esta casa todo se arruinó? Escupió. Si tú no hubieras... No terminó la frase. Se tapó el rostro con las manos y salió corriendo. Nadie lo detuvo. Nadie se atrevió a mirarme. No lloré. No por dureza, sino porque ya había agotado mis lágrimas muchos años atrás. Me acerqué lentamente al féretro. Su rostro pálido parecía dormir. Le hablé en voz baja, para que solo ella pudiera escucharme. Lo planeaste todo con precisión, hija. Pero olvidaste un detalle. El veneno no distingue entre víctimas y victimarios. La policía cerró el caso en cuestión de días. Intoxicación accidental, repitieron. El informe médico lo confirmaba. Presencia de compuestos químicos en la sangre, los mismos que ella había preparado. Ironía pura. La prensa local mencionó el suceso apenas como una nota breve. Nadie sospechó que detrás de esa cena había una historia de traición, miedo y justicia silenciosa. Pero el precio llegó de otro lado. Julián se alejó de mí. Me culpaba, aunque no entendiera por qué. En su mente confundida, su dolor necesitaba un enemigo, y yo era la más fácil de señalar. Pasaban los días sin que me hablara. Comía en silencio, dormía en el sofá. Emiliano, en cambio, se acercaba cada noche a mi habitación. «Abuela, ¿mamá está en el cielo?» «Sí, hijo», le respondía con ternura. Pero a veces las personas tardan en llegar. Una noche lo escuché llorar. Me senté junto a él y me pidió algo que me rompió el alma. «No quiero que te mueras tú también». Lo abracé sin responder. En sus ojos había inocencia y miedo, los mismos que yo había tenido cuando descubrí lo que su madre planeaba. Él no tenía culpa. Era solo un niño atrapado entre adultos corruptos. Los días se convirtieron en semanas. Julián dejó de hablarme por completo. Cuando su empresa lo transfirió a Monterrey, se llevó al niño sin despedirse. Solo me dejó una nota. «Necesito distancia. No me busques». Me quedé sola en una casa que ahora parecía más grande que nunca. Cada habitación tenía un eco distinto, una memoria que dolía. Guardé las pruebas en una caja de metal. Las grabaciones, la receta, el dibujo, el frasco vacío de miel. No para entregarlas a nadie, sino para recordar que, por una vez, la verdad no me destruyó. Una tarde, mientras limpiaba el comedor, encontré un hilo de vino seco en la pata de una silla. Pequeño, casi invisible. Lo toqué con el dedo y sentí una punzada en el pecho. Era el último vestigio de su trampa. Lo limpié con un trapo y respiré hondo. No había ganado nada. No recuperé a mi hijo. No obtuve perdón. Pero tampoco me arrepentía. A veces la justicia no deja paz, solo equilibrio. Desde entonces, cada noche antes de dormir, repito las mismas palabras. Que se lleve lo suyo cada quien. Es mi oración, mi castigo y mi absolución. Pasaron varias semanas antes de que me atreviera a entrar al cuarto que había sido de Verónica. No lo hacía por miedo, sino por agotamiento. Pero una mañana, mientras ordenaba el ropero de Julián, encontré una llave pequeña envuelta en una servilleta. No recordaba haberla visto antes. En el borde había una palabra escrita con tinta azul. Cajón. Bajé al cuarto de ella. La cama seguía intacta, el aire impregnado con ese perfume dulce que usaba para disimular su podredumbre. En el tocador había un pequeño joyero de madera con cerradura. La llave encajó sin esfuerzo. Dentro, además de unas joyas baratas, había un sobre lleno de cartas. Al principio pensé que eran notas personales, pero al leer los primeros renglones, comprendí. Eran de Luis Herrera, firmadas con su letra firme,
antigua. Verónica, decía la primera, no olvides que él me robó. Su esposa tiene lo que me pertenece. Tú solo tienes que acercarte. Leí y releí las cartas. Cada una era una pieza del rompecabezas que Ernesto me había dejado sin resolver. Luis Herrera, colega suyo en la UNAM, lo había acusado de plagiar una fórmula química. Yo recordaba las discusiones en casa, los silencios de mi esposo, las noches en que se encerraba en su despacho. Ernesto murió con esa culpa sin aclarar, y ahora comprendía que Luis no había perdonado. Verónica fue su instrumento. En otra carta, escrita poco antes de la muerte de Lidia, Luis detallaba su plan. Ella confía demasiado. Usa el compuesto con cuidado. La justicia científica se cumple en silencio. Me quedé quieta, con las manos frías. Por primera vez en años sentí la presencia de Ernesto, no como recuerdo, sino como advertencia. Siempre decía que el pasado no muere, solo cambia de rostro. Al fondo del sobre había una hoja distinta, sin firma, con una sola frase escrita a máquina. Ella no fue la única con un plan. La leí varias veces. ¿Qué significaba? ¿Había alguien más? ¿O era él, burlándose desde las sombras? Guardé las cartas, temblando. Por la noche, mientras cenaba sola, encendí una lámpara y las extendí sobre la mesa. Cada palabra me devolvía al tiempo en que Ernesto aún vivía. Recordé su mirada cansada, las ojeras de los últimos meses antes de morir, los murmullos de traición entre sus colegas. Comprendí que Luis no solo había querido venganza profesional, había querido humillar su memoria a través de mí. A la mañana siguiente, llevé las cartas a un abogado de confianza, un viejo amigo de mi esposo. Las leyó en silencio, con las cejas fruncidas. «Esto es grave, Patricia. Si este hombre sigue vivo, puede ser peligroso». «No me asusta», dije. Ya sobreviví a lo peor. Esa tarde, cuando regresé a casa, vi algo que me hizo detener el paso. En la puerta había un sobre sin remitente. Dentro, una sola hoja. Una dirección en Zapopan, escrita a mano. Y debajo, la frase: «Nos debemos una conversación». Sabía que era él, Luis Herrera. No llamé a la policía. No podía. Esto era entre nosotros, una deuda vieja, ajena a los tribunales. Me preparé con calma. Guardé las cartas en mi bolso, junto con una grabadora y mi teléfono. Antes de salir, miré una foto de Ernesto sobre el mueble del pasillo. «No sé si esto te hará justicia, viejo», susurré. «Pero alguien tiene que poner fin a todo». Esa noche, el pasado tocó mi puerta. Y esta vez, yo decidí abrirle. La dirección del sobre me llevó a una casa en Zapopan, una de esas que parecen abandonadas pero siguen habitadas por sombras. Llevaba conmigo las cartas, la grabadora y la misma serenidad con la que se camina al cadalso. No sabía si iba a encontrar a un hombre o a un fantasma, pero necesitaba cerrar el círculo. Toqué la puerta una vez. Nadie respondió. Me di la vuelta y entonces escuché su voz. «Sabía que vendrías, Patricia». Luis Herrera estaba de pie bajo el pórtico, cubierto por una gabardina vieja. El cabello le caía en mechones grises, el rostro marcado por los años y por algo más profundo: rencor. «No cambiaste mucho», dijo sonriendo sin alegría. «Solo más fría. Y usted, más cobarde», respondí. «Mandar a una mujer joven a hacer su trabajo sucio». Entramos sin decir más. El lugar olía a papel viejo y soledad. En una mesa había frascos, tubos de ensayo y una botella de vidrio medio llena, con el mismo tono amarillento que reconocí de inmediato. «¿Cianamida cálcica?», pregunté. «La justicia tiene muchas formas», contestó él. «A veces líquida». Me senté frente a él. «Mi esposo nunca le robó nada, Luis.
Lo que hicieron en aquel laboratorio fue trabajo conjunto. Usted no soportó que lo reconocieran más a él. Su mandíbula se tensó. Ernesto me robó años de vida. Me dejó en la ruina. Y usted decidió vengarse a través de mí, dije con voz baja. Manipuló a Verónica, usó su resentimiento, su ambición. La convirtió en asesina. Él se encogió de hombros. Ella eligió el camino. Yo solo le mostré la puerta. Saqué la grabadora de mi bolso y la coloqué sobre la mesa. Entonces dígalo otra vez. Luis me miró con desdén. ¿Graba esto para la policía? Para mí, respondí. Para que quede constancia de lo que hizo. Se inclinó hacia adelante. ¿Y qué ganará con eso? Su hijo la odia. Su nuera está muerta. Y su esposo... Hizo una pausa cruel. También. Usted no tiene a nadie. Tengo la verdad, dije con calma. Y eso basta. Rió, una carcajada hueca. La verdad no devuelve nada, Patricia. Solo deja ruinas. De su bolsillo sacó algo. Una pequeña botella con líquido transparente. La colocó frente a mí. Ernesto me robó una fórmula. Esto es lo que me pertenece. La última muestra que él no logró destruir. Si yo caigo, usted también. No la toqué. No vine a negociar. Vine a escuchar cómo termina esta historia. Se levantó despacio y comenzó a caminar alrededor de la mesa. Usted siempre fue la pieza más débil. Él la escondió detrás de su nombre, de su prestigio. Pero ahora, usted será su última obra. Antes de que dijera otra palabra, el sonido de una sirena a lo lejos lo hizo detenerse. Me miró sorprendido. ¿Qué hizo? Llamé a la policía antes de venir, dije sin alzar la voz. Les dije que tal vez aquí encontrarían respuestas sobre una muerte reciente. El color se le fue del rostro. Intentó tomar la botella, pero yo me adelanté y la empujé fuera de su alcance. No se mueva, Luis, le advertí. Golpearon la puerta. 2 oficiales entraron con linternas. Él trató de explicar, de fingir inocencia, pero su tono lo delataba. En la confusión, alcancé la botella y la guardé. Mientras lo esposaban, me miró con un odio tan puro que casi daba lástima. Usted cree que ganó, Patricia, pero el veneno ya está dentro. No respondí. Solo activé la grabadora una última vez. Lo único que tengo dentro, dije, es la memoria de quien me enseñó a sobrevivir. La policía se lo llevó entre gritos. Quedé sola, mirando la mesa vacía. Sobre ella, el eco de sus palabras se apagaba. Esa noche supe que Ernesto había descansado y que yo, por fin, empezaba a hacerlo también. La madrugada siguiente llegué a casa con las manos temblando. No de miedo, sino de cansancio. En la mesa del comedor dejé la botella que había tomado del laboratorio de Luis. Era idéntica a la de aquella noche en que Lidia cayó desplomada. La observé durante un largo rato, como si contuviera dentro todas las mentiras que habían gobernado mi vida. La policía me llamó a las 6 de la mañana. Habían detenido a Luis Herrera. En su casa encontraron documentos, frascos y una carpeta con mi nombre y el de Verónica. La voz del agente sonaba fría. El caso de su nuera se reabrirá, señora Mendoza. Hay evidencia de manipulación química previa. Colgué sin decir palabra. No sentí triunfo, solo un vacío. Salí al jardín, ese pedazo de tierra que Verónica decía que debía pavimentar, y me senté en la vieja banca de hierro. El aire era húmedo, pesado, pero por primera vez en meses, respiré sin miedo. Cerré los ojos y pensé en Ernesto, en cómo habría reaccionado al saber que su investigación había sido el inicio y el fin de todo. A media mañana, Julián llegó. No lo esperaba. Tenía la mirada baja y un cansancio distinto al del duelo. «¿La policía me llamó?», dijo apenas cruzó la puerta. «Ya lo sé». «Tenías razón», añadió en voz baja. «Verónica no actuó sola.
Lo invité a sentarse. Él no lo hizo. Permaneció de pie, mirando la mesa, las sillas, los rincones que aún guardaban la memoria de su esposa. «¿Por qué no me dijiste nada, mamá?», preguntó con la voz quebrada. «Pude haberte ayudado». «¿Por qué no querías verlo?», respondí. A veces el amor nos vuelve ciegos. Se pasó las manos por el rostro, como queriendo borrarse la culpa. «¿Y ahora qué va a pasar?». «Nada», dije con calma. La verdad ya se contó sola. Durante unos segundos guardamos silencio. Julián se acercó, me tomó la mano, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que era mi hijo, otra vez. «Lo siento, mamá. Fui un tonto». «No, hijo», susurré. «Fuiste un hombre enamorado. Es distinto. Nos quedamos así, sin lágrimas, sin palabras». Emiliano entró corriendo desde el patio. Traía una flor de papel en la mano. «Abuela, mira lo que hice», dijo sonriendo. «Es hermosa, mi amor». «Papá dice que ya todo va a estar bien», añadió, y su voz tenía esa inocencia que limpia las heridas. Lo abracé fuerte. El niño reía, sin entender el peso de todo lo que había ocurrido. Por primera vez en mucho tiempo su risa no dolía. Al caer la tarde, Julián y Emiliano se despidieron. «Te llamaré mañana», dijo él antes de salir. No supe si lo haría, pero ya no importaba. Tenía paz. Esa noche, mientras ordenaba las cartas de Luis y los documentos, el teléfono sonó. Dudé en responder. Al hacerlo, una voz que no escuchaba desde hacía años me habló con suavidad. «Ya puedes descansar, Patricia». El corazón se me detuvo. Era Ernesto. No su voz real, claro. Una grabación, una nota antigua que alguien había dejado en la memoria del contestador. Reconocí aquella frase. La había dicho la última vez que salimos juntos del laboratorio, días antes de su muerte. La escuché una y otra vez, hasta que el silencio se volvió absoluto. Luego me levanté, tomé la botella de veneno y la guardé en una caja junto con las pruebas, las cartas y el dibujo de Emiliano. La sellé con cinta y escribí encima: «Para cuando el pasado quiera volver». Apagué las luces y me quedé sentada en la penumbra. Por primera vez, la casa no parecía enemiga. «Ahora sí», dije en voz baja, mirando al techo. Todo terminó. Y por fin, lo creí.